Grupo número 5, módulo 6, diseño de alojamiento temporal, integrado por Rodrigo Mate, Paula Bairoletti, Karen Correa y Alexander Jardín. Uruguay es tradicionalmente un país constituido por personas migrantes. En diversos periodos históricos, el país se caracterizó por la migración de sus ciudadanos. Sin embargo, desde el año 2012, esta situación se ha visto revertida por la creciente llegada de personas de distintas partes del mundo, principalmente de países latinoamericanos no fronterizos, que eligen a Uruguay como país de destino. Primariamente arribaron al país núcleos familiares o grupos migratorios planificados y organizados, con sostenibilidad económica, con acceso a alimentos y a alojamiento y con las condiciones necesarias para insertarse en la comunidad uruguaya. A partir del año 2018, las características de estos flujos migratorios fueron cambiando y comenzaron a arribar al país personas solas o familias en extrema situación de vulnerabilidad. De acuerdo con los datos de la Junta Nacional de Migración, desde el año 2018 existe un aumento continuo en la llegada de población migrante a nuestro país. Si bien actualmente las fronteras se encuentran cerradas por el contexto de la pandemia por la COVID-19 y solo se permite el ingreso a personas que solicitan refugio, el flujo migratorio por las fronteras secas de Rivera y Chuy no ha disminuido. Desde fines de diciembre de 2020 a febrero de 2021 han entrado a Uruguay más de 500 personas por la frontera seca de Brasil solicitando refugio. Respecto a los desplazamientos internos, las inundaciones son el evento más frecuente y que más impacto tienen en el Uruguay. En la última década se contaron por cientos de miles las personas desplazadas internamente a causa de ellas. Los mayores registros de personas evacuadas en Uruguay datan de 1959, con casi 45.000 desplazados. Ante el temor de que colapsara la represa del Rincón del Bonete, situada en el centro del país, del Río Negro, se evacuaron poblaciones enteras. Nunca se volvió a producir un número similar de personas evacuadas, pero sí año a año miles de personas tienen que desplazarse debido a las inundaciones en distintas regiones del país. La emergencia que más comúnmente requiere el uso de alojamientos temporales en Uruguay suelen ser las inundaciones. Las últimas de gran tamaño fueron durante el año 2019, en la que 8 departamentos del país se vieron afectadas. En este tipo de respuestas se suelen utilizar centros colectivos, es decir, edificios que pueden ser escuelas, gimnasios, centros zonales, principalmente gubernamentales o departamentales, que se adaptan a la situación para poder albergar a las familias afectadas. En algunas ocasiones puntuales, como puede ser justamente las inundaciones del 2019, se llegaron a instalar campamentos con carpas, por ejemplo en la ciudad de Durazno, que las instaló el SINAE en conjunto con las Fuerzas Armadas, o instalaciones con contenedores que se utilizaron los mismos que se habían utilizado previamente cuando el tornado en la ciudad de Dolores. En esta ocasión el desafío no era simplemente conseguir los espacios necesarios para que todas esas familias tuvieran un lugar digno que cumpliera con todas las normas mínimas, sino que además el gran desafío era que muchas familias no querían alejarse de sus viviendas por miedo a perder sus bienes. Entonces se tuvieron que instalar pequeños campamentos puntuales cerca de las cuadras afectadas para que las familias pudieran quedarse ahí en un espacio seguro mientras esperaban que bajara la marea y el río. A raíz de la situación sanitaria que atraviesa nuestro país, contamos con centros de contingencia en las ciudades de Rivera, Chuy y Montevideo, que funcionan en este caso en centros hoteleros o dedicados al turismo. Algunos son de origen privado, con los que se firman previamente acuerdos, y otros son departamentales, que también existen acuerdos firmados con las intendencias. Y esto es para garantizar que no haya ningún inconveniente durante el uso de los mismos. Actores claves que intervienen. En el Uruguay, en el caso de desplazamientos internos por motivo de inundaciones, interviene el Estado a través de sus diferentes ministerios. El SINAE, Sistema Nacional de Emergencias, en coordinación con los ECOES departamentales, o Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales. También interviene el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Bomberos, entre otros. En el caso de movimientos poblacionales, los actores que intervienen para prestar asistencia a las personas dentro de los centros de contingencia son Cruz Roja Uruguaya, ECOES departamentales, Intendencias departamentales, Ministerio de Desarrollo Social, Red de Atención Primaria de Salud y ACE. Las organizaciones internacionales que participan en este tipo de respuestas son ACNUR, UNICEF, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, OIM, entre otros.
Para el diseño de los alojamientos temporales en el Uruguay se cuenta con una guía completa para la planificación, montaje y gestión de los albergues, siendo una guía alineada al Manual EFERA. Este Manual EFERA es la iniciativa más antigua del campo de las normas humanitarias y uno de los instrumentos más ampliamente conocidos y reconocidos a nivel internacional para la planificación y ejecución y poder evaluar las operaciones humanitarias con el objetivo de poder ofrecer una respuesta humanitaria de calidad. Con experiencia en la implementación de lo antes mencionado, tenemos el antecedente del armado del campamento en el departamento de Durazno durante las inundaciones del 2019. Este armado se realizó combinando esfuerzos de diversas organizaciones internacionales y organismos gubernamentales. Las inundaciones presentan desafíos implícitos que deben ser tenidos en cuenta al momento de dar respuesta. Muchas familias no quieren alejarse de sus viviendas, por lo que se deben instalar alojamientos cercanos y a pocas cuadras. Teniendo en cuenta la situación actual y el contexto en el que estamos viviendo, si en este momento tuviésemos que dar respuesta a inundaciones, deberíamos combinar las experiencias en alojamientos anteriores con los protocolos y necesidades del COVID-19. En el Uruguay, concretamente, en el caso de los centros de contingencia en frontera, debido al contexto de la pandemia y que para mitigar los contagios las personas deben permanecer aisladas, es más complejo generar espacios de intercambio y de discusión donde participen las familias desplazadas. Por lo antes expresado, se recomienda, en el caso de las inundaciones o instalaciones de carpa, sería bueno poder tomar las buenas prácticas, acciones previas y conocimientos adquiridos en emergencias anteriores para la instalación de nuevos campamentos, mejorar la coordinación para ya saber previamente, sin esperar el momento de la emergencia, qué organismos u organizaciones pueden brindar soporte en cada una de las etapas de los alojamientos temporales. De los alojamientos temporales que se han implementado en el Uruguay, tanto para personas en contexto migratorio como para personas desplazadas internamente, hemos identificado las siguientes buenas prácticas. Para el caso de los alojamientos instalados en la frontera para personas en contexto migratorio que ingresan al país y deben realizar la cuarentena debido al contexto de la pandemia, una de las buenas prácticas es que se les propicia a las personas material de higiene para que realicen la limpieza en sus propios espacios. Para el caso de los desplazados internos por las inundaciones, los distintos centros nacionales de emergencia cuentan con carpas y conocimientos tanto sobre el armado de la misma como del manual EFERA y de las normas. A su vez, para ambos casos existe un trabajo integrado entre distintas organizaciones no gubernamentales y organismos del Estado. También existe una guía elaborada por el SINAE, la Guía para Planificación, Montaje y Gestión de Albergues Temporales durante Emergencias, que cuenta con muy buena información práctica sobre cómo planificar y armar el albergue, teniendo en cuenta que todas las recomendaciones del manual EFERA y normas mínimas, detallando qué servicios se deben brindar, qué espacios deben tener en el mismo y los ciclos de funcionamiento y organización de los mismos. Por último, otra buena práctica identificada es que en el caso de las inundaciones en Durazno se reutilizaron contenedores que se habían usado previamente en el tornado de la ciudad de Dolores, aprovechando así una estructura que ya estaba propicia para esto. Como mencionamos previamente, uno de los grandes desafíos a la hora de instalar estos campamentos o estas soluciones a las inundaciones es que muchísimas familias no se quieren alejar del lugar donde están sus viviendas. Entonces, a la hora de encontrar un terreno donde poder albergar a todas esas familias, tendría que ser un terreno o muy cercano a toda la comunidad o dividir el campamento en pequeños subcampamentos como se ha hecho previamente. Y ahora entrando un poco a lo que es este año, si en este momento se necesitara realizar este tipo de respuestas y encontrar soluciones para, por ejemplo, una inundación, tendríamos que tener en cuenta no todo lo complejo de la respuesta normalmente, sino que además agregarle todos los cuidados que debemos tener a causa del COVID, las distancias, la higienización de los espacios y demás, que sería un gran desafío a la hora del armado y la planificación de un centro colectivo o de un alojamiento temporal.
Por otro lado, todas las experiencias previas que teníamos en el país se trataban de casos de inundaciones y ahora tuvimos que realizar la instalación de centros de contingencia, que si bien en algunos puntos se manejan igual, hay muchas diferencias y no había experiencia previa para este tipo de centros. Lo bueno es que se puede ahora empezar a mezclar todas las experiencias y tenerlas a futuro, tanto para inundaciones o cualquier otro tipo de respuesta. Y otra cosa que... Recomendaciones. En el caso de inundaciones o instalaciones de carpas, sería bueno poder tomar las buenas prácticas, acciones previas y conocimientos adquiridos en emergencias anteriores para la instalación de nuevos campamentos. También sería bueno mejorar la coordinación para saber previamente, sin esperar el momento de la emergencia, qué organismo u organizaciones pueden brindar soporte en cada una de las etapas del alojamiento.